El vaquero logró asegurar la cuerda alrededor de la roca. Sus manos estaban rojas y cansadas. El cuerpo le dolía, pero no se permitió descansar. Arriba, el aire era más seco. El silencio, más pesado. La mujer apache estaba apoyada contra la piedra. Ahora respiraba un poco mejor. El agua había despertado algo en ella, pero no la fuerza. Seguía débil. Seguía atrapada. Abajo, el movimiento comenzó. El anciano apache dio otro paso al frente. Luego apareció el jefe. No habló. No levantó la voz. Solo miró hacia arriba. Esa mirada era suficiente. La ley apache no necesitaba palabras. Todos la conocían. Todos la temían. El vaquero lo sabía desde niño. Esa ley no cambiaba por compasión. No cambiaba por culpa. Y mucho menos por un extraño. El que rompía el castigo. Se volvía parte de él. El vaquero sintió el peso de esa verdad en el pecho. Aún así, no soltó la cuerda. No bajó. No retrocedió. Arriba, la mujer cerró los ojos por un momento. Su rostro mostró dolor. No físico. Algo más profundo. Ella sabía lo que venía. El viento sopló de nuevo. Levantó polvo del cañón. Las sombras crecieron. El tiempo seguía avanzando sin esperar a nadie. El jefe levantó una mano. Eso fue la señal. La tribu comenzó a moverse. No para ayudar. Para observar. El vaquero sintió la presión en la espalda. No veía a todos, pero lo sentía. Sus miradas subían por la roca como cuchillos. Él pensó en soltar la cuerda. Pensó en bajar solo. Pensó en salvarse. Pero miró a la mujer otra vez. Ella no pidió nada. No lloró. No suplicó. Esa calma era peligrosa. Era la calma de alguien que ya había decidido aceptar cualquier final. El vaquero recordó las palabras del anciano. Recordó historias antiguas. Historias de hombres que ayudaron y desaparecieron. El jefe habló por primera vez. Su voz subió hasta la roca. No fue un grito. Fue firme. Fría. Dijo que la ley había sido clara desde el inicio. Dijo que la mujer había sido castigada por romper algo sagrado. Dijo que nadie debía interferir. El vaquero escuchó todo sin responder. Sabía que cualquier palabra sería usada contra él. Arriba, la mujer abrió los ojos lentamente. Giró un poco el rostro. Miró al jefe desde lo alto. Ese gesto causó inquietud. No era desafío. Era memoria. Algo del pasado se movió en el aire. El jefe se tensó. Solo un poco. Pero el vaquero lo notó. Eso confirmó su sospecha. Ella no era una prisionera común. El vaquero apretó la cuerda. Sentía el temblor en los brazos. No solo por el esfuerzo. Por la decisión. Abajo, algunos hombres murmuraron. Otros negaron con la cabeza. La división empezaba. El anciano volvió a mirar al jefe. Esperaba una orden final. El sol bajó otro poco. Pronto sería imposible bajar con seguridad. El vaquero entendió algo claro. No podía quedarse a mitad del risco. No podía seguir dudando. Si bajaba con ella, enfrentaría el castigo. Si la dejaba, cargaría con eso toda su vida. Miró el cielo una vez más. Luego, miró a la mujer. Tomó una decisión. Ajustó la cuerda alrededor de ambos. Abajo, el jefe levantó la mano otra vez. Esta vez, no para observar. Esta vez, para juzgar. La cuerda quedó tensa contra la roca. El vaquero apoyó el primer pie con cuidado, sintiendo la piedra caliente bajo la bota. No miró abajo. Sabía que si lo hacía, la duda volvería. Arriba, la mujer apache apenas respiraba. Su pecho subía lento, como si cada aliento costara demasiado. La piel de su rostro estaba quemada por el sol. Sus labios estaban partidos. Pero su espalda seguía recta. Eso sorprendió al vaquero. No era la postura de alguien vencido. El viento golpeó más fuerte cuando él empezó a subir.
La cuerda crujía con cada movimiento. Pequeñas piedras caían al vacío, una tras otra, marcando el peligro. Abajo, nadie hablaba. La tribu observaba en silencio. No había gritos. No había advertencias. Ese silencio era un juicio. El vaquero subió despacio. Sus brazos comenzaron a temblar. El sudor le corría por la frente y le quemaba los ojos. El sol aún estaba alto, y la sombra no llegaba al risco. La mujer abrió los ojos un momento. Lo vio subir. No mostró sorpresa. Era como si siempre hubiera sabido que alguien vendría, aunque fuera demasiado tarde. El vaquero se detuvo a mitad del ascenso. Respiró hondo. Su mente le recordó la ley otra vez. Salvarla no era solo ayudarla. Salvarla era romper algo antiguo. Algo que no se perdonaba fácil. Miró hacia abajo por un segundo. Vio al anciano apache inmóvil. Vio otros rostros escondidos tras él. Nadie intentó detenerlo. Eso no era permiso. Era espera. Cuando llegó más arriba, el olor lo golpeó primero. Sangre seca. Piel quemada. Polvo. La mujer tenía una herida profunda en el costado. No era reciente. Había sido hecha el primer día. Luego, el sol había hecho el resto. 2 días en ese lugar no eran solo castigo. Eran una sentencia lenta. El vaquero estiró la mano con cuidado. No la tocó aún. Esperó. Ella lo miró de nuevo. Sus ojos estaban cansados, pero claros. No había miedo en ellos. Solo una calma extraña, como si ya hubiera aceptado el final. El vaquero sacó la cantimplora. Derramó unas gotas sobre sus labios. Muy poco. Demasiado podría matarla. Ella tragó con dificultad. Un leve movimiento en su garganta mostró que aún estaba viva de verdad. El vaquero sintió alivio y culpa al mismo tiempo. Porque ahora ya no podía bajar sin ella. Miró la herida otra vez. Necesitaba ayuda pronto. Pero no había tiempo para bajarla con cuidado. El sol comenzó a moverse. Las sombras empezaron a alargarse. Abajo, la tribu seguía en silencio. La mujer movió la cabeza lentamente. Su respiración cambió. Parecía querer decir algo. Sus labios se abrieron apenas. El vaquero se inclinó un poco más. Escuchó un murmullo débil. No fue una confesión. No fue una súplica. Fue una advertencia. Algo sobre su pasado. Algo que no debía haber sido dicho allí. El vaquero no entendió todo, pero entendió una cosa clara. Ella no estaba allí por debilidad. Estaba allí porque alguien le tenía miedo. El viento volvió a golpear fuerte. La cuerda se tensó otra vez. El vaquero miró hacia abajo por última vez. El anciano dio un paso adelante. Eso significaba que el juicio estaba por empezar. Y el vaquero aún estaba colgado entre el cielo y la tierra. El vaquero terminó de asegurar la cuerda alrededor de ambos. Sus brazos ardían. Sus piernas temblaban. Pero su mente estaba clara. Ya no había marcha atrás. La mujer apache respiraba con dificultad, pero algo había cambiado en su mirada. No era esperanza. Era decisión. Abajo, el jefe seguía inmóvil. No gritó. No ordenó nada todavía. Eso inquietó más al vaquero que cualquier amenaza. El silencio no era duda. Era cálculo. El viento se calmó por un momento, como si la tierra quisiera escuchar. Fue entonces cuando la mujer habló otra vez, con una voz baja y quebrada. No explicó su castigo de inmediato. Primero habló del pasado. Recordó los días en que la tribu no tenía miedo. Cuando las decisiones se tomaban en círculo, no en secreto. Cuando la palabra del jefe protegía, no condenaba. El vaquero escuchó sin interrumpir. Cada frase era lenta, como si le costara sacarla del pecho. Ella contó que vio algo que no debía ver. Algo que podía romper la imagen del poder. Algo que, si se decía en voz alta, cambiaría el respeto por temor. No habló de nombres. No habló de fechas. Solo dejó claro una cosa. El castigo no fue por desobedecer una ley. Fue por saber demasiado.
El vaquero sintió un escalofrío. Eso explicaba la dureza. Eso explicaba el silencio de la tribu. Arriba, la mujer cerró los ojos por un instante. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente seguía firme. Dijo que no gritó cuando la subieron a las rocas. Dijo que no luchó. Sabía que hacerlo solo empeoraría todo. 2 días bajo el sol no fueron solo dolor. Fueron advertencia. Una advertencia para todos. El vaquero miró hacia abajo. Notó que algunos rostros evitaban mirar arriba. Otros fingían no escuchar. La verdad siempre incomoda. El jefe dio un paso adelante. Esta vez, levantó la voz un poco más. No para gritar. Para que todos oyeran. Dijo que las palabras de la mujer eran veneno. Dijo que quien la creyera también rompería la ley. Dijo que el vaquero estaba cruzando una línea peligrosa. El vaquero apretó la mandíbula. No respondió. Sabía que discutir solo empeoraría las cosas. Pero también sabía algo más. El miedo del jefe ya era visible. La mujer respiró hondo. Habló una última vez, con esfuerzo. Dijo que el vaquero debía decidir por sí mismo. Que ella aceptaría cualquier final. Que no quería que otro pagara por su silencio. Esas palabras pesaron más que cualquier amenaza. El vaquero recordó su vida antes de ese día. Su tierra. Su soledad. Sus pérdidas. Entendió que ayudarla no era solo salvarla. Era elegir qué clase de hombre quería ser. Abajo, el anciano avanzó lentamente. Se detuvo junto al jefe. Lo miró sin miedo. Ese gesto fue pequeño, pero poderoso. Algunos miembros de la tribu murmuraron. La unidad empezaba a romperse. El sol tocó el borde del cañón. La noche no tardaría en llegar. El vaquero ajustó la cuerda una vez más. Se preparó para bajar con ella. El jefe levantó la mano por tercera vez. Pero esta vez, algo era diferente. No todos bajaron la cabeza. Y por primera vez desde que comenzó el castigo. La ley Apache empezó a temblar. La noche empezó a caer sobre el cañón. El calor del día se fue lento, pero la tensión se quedó. Las sombras crecieron entre las rocas, largas y silenciosas. El vaquero logró bajar con la mujer hasta una pequeña repisa. No era suelo seguro, pero era mejor que la altura. Ella estaba débil, apenas consciente. Respiraba lento, pero seguía viva. Abajo, el jefe levantó la mano por última vez. Esa señal no pedía obediencia. Anunciaba juicio. La tribu formó un círculo amplio. Hombres y mujeres se colocaron en silencio. Nadie se sentó. Era una decisión demasiado grande para hacerlo. La ley Apache decía que el juicio debía hacerse a la vista de todos. Sin gritos. Sin golpes. Solo palabras, y consecuencias. El vaquero bajó el último tramo con cuidado. Cuando sus pies tocaron tierra, supo que ya no era un observador. Ahora era parte del conflicto. Colocó a la mujer contra una roca. Le dio un poco más de agua. Ella abrió los ojos por un momento y los cerró otra vez. La tribu observó eso con atención. Algunos rostros mostraron incomodidad. Otros, rabia. El jefe dio un paso al centro del círculo. Su presencia era fuerte. Había guiado a la tribu por años. Su palabra siempre fue ley. Dijo que el castigo había sido justo. Dijo que la mujer rompió la armonía. Dijo que el vaquero había desobedecido. Pero algo había cambiado. Las miradas ya no eran las mismas. El anciano avanzó lentamente. Su bastón tocó la tierra con firmeza. Pidió permiso para hablar. Eso sorprendió a muchos. El anciano recordó las leyes antiguas. No las nuevas. Las primeras. Dijo que la ley también protegía la vida. Que el castigo no debía ser muerte lenta. Que abandonar a alguien bajo el sol no era justicia, era miedo. El silencio se volvió pesado. El jefe respondió con calma, pero su voz ya no era firme. Dijo que la tribu no podía permitirse la duda. Que el orden debía mantenerse. El vaquero escuchó todo sin moverse. Sabía que cualquier palabra suya podría ser usada en su contra.
Pero la tribu ya estaba dividida. Algunos recordaron viejas historias. Otros miraron a la mujer herida. Nadie podía negar su estado. Ella no parecía una criminal. Parecía una advertencia viviente. La mujer abrió los ojos otra vez. Con esfuerzo, giró la cabeza. Miró el círculo. No habló. No acusó. Su silencio fue más fuerte que cualquier palabra. El vaquero entendió algo en ese momento. El juicio no era solo sobre ella. Era sobre la tribu misma. El jefe anunció las posibles consecuencias. El vaquero podía perder su tierra. Podía ser expulsado. Podía no volver jamás. Un murmullo recorrió el círculo. Algunos pensaron que eso era demasiado. Otros creyeron que no era suficiente. El sol desapareció por completo. La noche tomó el control. El jefe pidió una última cosa. Una decisión inmediata. El vaquero dio un paso adelante. No habló. Solo se colocó junto a la mujer. Ese gesto fue claro. Abajo, varios miembros de la tribu bajaron la cabeza. Otros levantaron la vista. El anciano cerró los ojos un momento. El jefe respiró hondo. La decisión estaba a punto de ser anunciada. Y nadie sabía si esa noche terminaría con justicia. O con una ruptura que no podría repararse. La noche estaba completamente cerrada cuando el jefe dio un paso al frente. Las antorchas iluminaron el círculo con una luz débil y temblorosa. Las sombras de los rostros se movían sobre la tierra, largas y deformes. El silencio era tan pesado que nadie se atrevía a respirar fuerte. El jefe habló con voz lenta. Dijo que la ley debía cumplirse. Dijo que el orden era más importante que un solo destino. Dijo que el vaquero había cruzado una línea que no podía borrarse. El vaquero escuchó sin bajar la cabeza. Sabía que ese momento había llegado. No había más espera. No había más tiempo. La mujer apache se movió apenas. Su respiración era corta. El dolor seguía allí, pero su rostro estaba tranquilo. Ella sabía que alguien iba a pagar un precio. Tal vez ella. Tal vez él. El jefe anunció que el vaquero debía elegir. Podía irse solo, abandonar la tierra y no volver jamás. O podía quedarse con la mujer y cargar con el castigo completo. No explicó cuál era ese castigo. No hacía falta. El círculo se cerró un poco más. Los ojos de la tribu estaban fijos en el vaquero. Muchos pensaron que huiría. Era lo lógico. Era lo seguro. El vaquero miró el suelo un momento. Luego levantó la vista. Pensó en todo lo que había perdido antes. Pensó en lo que aún tenía. Caminó despacio hacia el centro. Cada paso levantaba polvo. Cada paso era una respuesta. Se quitó el sombrero. Lo dejó en el suelo. Ese gesto fue claro. El vaquero ofrecía su tierra. Su nombre. Su lugar. No habló, pero todos entendieron. Un murmullo recorrió el círculo. Nadie esperaba eso. El anciano abrió los ojos con sorpresa. Algunos jóvenes miraron al suelo. Otros apretaron los puños. El jefe se quedó quieto. No había preparado una respuesta para ese sacrificio. El vaquero se arrodilló junto a la mujer. La protegió del viento con su cuerpo. Ese acto simple rompió algo dentro del círculo. La mujer abrió los ojos. Lo miró. Por primera vez, su calma se quebró un poco. Ella intentó moverse, pero no pudo. El vaquero no la soltó. El jefe habló otra vez. Su voz ya no era firme. Dijo que ese sacrificio no estaba en la ley. Dijo que nadie debía dar tanto por alguien castigado. Pero la tribu ya había visto suficiente. El anciano dio un paso adelante. Dijo que cuando un hombre estaba dispuesto a perderlo todo por justicia, la ley debía escuchar. El viento apagó una de las antorchas. La oscuridad se cerró más. El jefe miró alrededor. Vio división. Vio duda. Vio algo peligroso para su autoridad. Sabía que castigar al vaquero ahora podía romper a la tribu. La mujer respiró hondo y habló una última vez. No pidió perdón. No pidió libertad.
Dijo que el vaquero no debía cargar con su verdad. Que ella aceptaba su destino. Ese gesto de dignidad cambió el aire. El jefe cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, su decisión ya no era tan segura. La noche guardó silencio. Porque todos sabían una cosa. Después de ese sacrificio, nada volvería a ser igual. El silencio se volvió incómodo. Nadie hablaba. Ni el viento se atrevía a moverse. El jefe miró a la mujer apache durante un largo momento. Su rostro ya no mostraba autoridad. Mostraba preocupación. La antorcha más cercana iluminó su mirada. Fue entonces cuando algo en su expresión cambió. No era enojo. Era reconocimiento. La tribu comenzó a notar ese cambio. Algunos se miraron entre sí. Otros fruncieron el ceño. El vaquero lo sintió. Algo no encajaba desde el inicio. Y ahora, estaba frente a todos. El jefe dio un paso atrás. Respiró hondo. Dijo que había llegado el momento de decir lo que siempre se ocultó. Las palabras cayeron pesadas. Dijo que la mujer no había sido castigada por romper una ley común. Dijo que ella pertenecía a una línea antigua. Una sangre que no debía ser tocada. La tribu reaccionó. Algunos mostraron sorpresa. Otros, miedo. El anciano bajó la cabeza lentamente. Él ya lo sabía. El jefe continuó. Explicó que la mujer era descendiente directa de un antiguo líder. Una familia que alguna vez protegió a la tribu cuando nadie más lo hizo. Una familia cuyo nombre aún tenía peso. Pero ese poder también causaba temor. La mujer había descubierto una decisión secreta. Una decisión que ponía en peligro el futuro de la tribu. Una decisión tomada sin el consejo del círculo. Por eso fue llevada a las rocas. No para castigarla. Para silenciarla. El aire se volvió pesado. El vaquero apretó los puños. Ahora todo tenía sentido. La calma de la mujer. La dureza del castigo. El silencio de todos. La tribu comenzó a murmurar con fuerza. Algunos se mostraron enojados. Otros avergonzados. El jefe levantó la voz para recuperar control. Dijo que lo hizo para proteger a todos. Dijo que la verdad podía dividirlos. Pero ya era tarde. La mujer se movió con esfuerzo. Se incorporó un poco, apoyándose en la roca. Su cuerpo temblaba, pero su voz fue clara. Dijo que no buscaba poder. Dijo que no quería ser jefa. Solo quería que la tribu supiera la verdad. El vaquero se colocó a su lado. No como protector. Como testigo. El anciano avanzó otra vez. Miró a la tribu. Dijo que una ley que se usa para ocultar miedo deja de ser ley. Esas palabras cortaron profundo. El jefe miró alrededor. Vio que su control se debilitaba. Vio que la historia estaba cambiando frente a él. La noche parecía observar. La tribu empezó a tomar posición. Algunos dieron un paso hacia la mujer. Otros se quedaron donde estaban. El vaquero entendió que el verdadero juicio no era solo del jefe. Era del pueblo entero. La mujer respiró hondo. El dolor seguía, pero su rostro mostraba alivio. Había hablado. Eso ya no podía deshacerse. El jefe bajó la cabeza lentamente. Por primera vez, no habló como líder. Habló como hombre. Dijo que había cometido un error. Uno que no sabía si podía reparar. El círculo quedó en silencio otra vez. Porque todos sabían que después de esa verdad, la decisión final sería imposible de evitar. Y que el amanecer traería un destino que nadie había imaginado. El amanecer llegó lento, como si la tierra dudara en despertar. La noche había dejado marcas profundas en todos. El aire estaba frío. El polvo seguía quieto. La tribu permaneció reunida hasta que el cielo empezó a cambiar de color. Nadie se fue. Nadie habló durante mucho tiempo. El jefe seguía de pie, con la mirada baja. La verdad ya no podía ocultarse. No después de lo que todos habían escuchado. El anciano dio el primer paso al centro. Su voz fue suave, pero firme. Recordó a la tribu que el poder sin verdad destruye desde dentro.
Recordó que la ley nació para proteger, no para silenciar. Muchos bajaron la cabeza. La mujer apache estaba sentada contra una roca. Su cuerpo aún estaba débil, pero su presencia era fuerte. Ya no parecía una prisionera. Parecía alguien que había sobrevivido a algo que otros no se atrevieron a enfrentar. El vaquero se mantuvo a su lado. No como héroe. No como salvador. Solo como alguien que decidió no mirar hacia otro lado. El jefe levantó la vista al fin. Miró a la tribu. Luego miró a la mujer. Por último, al vaquero. Dijo que la ley había sido usada mal. Dijo que el castigo fue injusto. Dijo que asumiría la responsabilidad. Eso causó sorpresa. Nunca antes un jefe había dicho algo así. La decisión fue clara. La mujer no sería castigada. Su nombre sería restaurado. La verdad sería escuchada por el círculo. Pero el precio no desaparecía tan fácil. El jefe anunció que dejaría su lugar. No ese mismo día, pero pronto. La tribu necesitaba tiempo para sanar. El silencio fue profundo. No de shock. De comprensión. El vaquero pensó que ese era el final. Pero no lo era. El anciano se volvió hacia él. Dijo que ayudar a la mujer no borraba la ley rota. Dijo que el vaquero había elegido un camino distinto. El vaquero escuchó sin moverse. La tribu decidió que no sería expulsado. Pero tampoco volvería a su vida anterior. Su tierra sería entregada a quienes no tenían nada. Él quedaría libre, pero sin posesiones. El vaquero aceptó sin resistencia. Sabía que algunas decisiones cambian todo. El sol apareció por completo. La luz tocó el rostro de la mujer apache. Por primera vez, sonrió apenas. No era una sonrisa de victoria. Era una de alivio. Ella se levantó con ayuda. Miró a la tribu una última vez. No habló. No hacía falta. El vaquero caminó con ella hacia el borde del cañón. No sabían qué vendría después. No tenían promesas. Pero tenían algo más fuerte. Una verdad dicha. Una elección tomada. Un nuevo comienzo posible. La tribu los observó irse. Algunos con respeto. Otros con silencio. El polvo volvió a levantarse con el viento. Como siempre. Pero algo había cambiado para siempre. Porque aquel día, una mujer que debía morir habló. Un hombre que no debía ayudar lo hizo. Y una ley antigua aprendió a temblar. Y así nació una nueva ley. No escrita en piedra. Sino en memoria. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete a Leyendas Forjadas en Polvo. Aquí, cada historia nace del polvo. Y deja huella. El viento del cañón soplaba fuerte esa tarde. El polvo subía lento, como si la tierra misma respirara cansancio. El vaquero avanzaba solo, con el caballo atado detrás, cuando algo rompió el silencio. Un grito. No fue fuerte. Fue débil, roto, como si viniera de alguien que ya no tenía fuerzas. El vaquero se detuvo en seco. Miró alrededor. El cañón estaba vacío. Pero el grito volvió a escucharse, más arriba, entre las rocas. Allí la vio. Una mujer apache estaba atrapada en lo alto del risco. Su cuerpo estaba apoyado contra la piedra caliente. Tenía sangre seca en el brazo. Sus pies estaban descalzos. Sus ojos miraban al vacío, no al cielo. Llevaba allí mucho tiempo. 2 días, tal vez más. El vaquero sintió un nudo en el pecho. Nadie dejaba a alguien así por accidente. Eso no era un error. Era un castigo. El sol caía directo sobre ella. No había sombra. No había agua. Solo piedra, viento y silencio. El vaquero dio un paso adelante, pero se detuvo. Conocía esa tierra. Conocía esa ley. Ayudar no siempre era permitido. La mujer intentó moverse. Su mano resbaló. Una pequeña roca cayó al vacío. El sonido tardó en desaparecer. Ella cerró los ojos. No lloraba. Ya no tenía lágrimas. El vaquero sintió rabia. Rabia por verla así.
Rabia porque nadie había subido. Rabia porque todos sabían, y nadie hizo nada. Se preguntó qué había hecho esa mujer. ¿Qué pecado podía ser tan grande como para dejarla morir allí? Pero no obtuvo respuesta. El viento trajo el olor de la sangre seca y de la piel quemada por el sol. El tiempo no estaba de su lado. El vaquero miró el cielo. Luego miró la cuerda en su silla. Sabía lo que significaba usarla. Si subía, ya no habría vuelta atrás. La ley apache era clara. Quien tocaba al castigado, compartía su destino. Quien ayudaba, aceptaba las consecuencias. El vaquero apretó la mandíbula. El silencio pesaba más que el miedo. De pronto, una voz vieja se escuchó desde abajo. Un anciano apache estaba de pie, mirando el risco. No gritó. No corrió. Solo observó. Eso fue peor. Porque significaba que la tribu sabía. Y aún así, había decidido esperar la muerte. El vaquero miró de nuevo a la mujer. Ella abrió los ojos lentamente. No pidió ayuda. No levantó la mano. Solo lo miró. En esa mirada no había súplica. Había dignidad. Había cansancio. Y había algo más, algo que no encajaba. El vaquero recordó a su hermana. Recordó cuando nadie llegó a tiempo. Recordó ese mismo sol, esa misma espera. Su mano se movió sola. Tomó la cantimplora. Luego la soltó. Todavía dudaba. La mujer murmuró algo casi sin voz. No fue una palabra clara. Fue un susurro extraño. Como si escondiera una verdad peligrosa. Algo no era normal en ese castigo. El viento volvió a soplar fuerte. La cuerda colgó frente a él. El sol empezaba a bajar. Si no subía ahora, sería tarde. El vaquero dio un paso hacia la roca. Luego otro. El anciano apache no se movió. Nadie lo detuvo. La cuerda crujió cuando la lanzó hacia arriba. El vaquero levantó la vista. La mujer cerró los ojos. Y justo cuando su pie tocó la piedra. La imagen se corta.